Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Como siempre, mi nombre es Analía, junto a mi esposo Mario Berrondo desde Argentina. Nos reencontramos nuevamente por aquí para una nueva presentación, para una nueva conferencia de capacitación. Hoy, para seguir con nuestra línea de reflexión y de motivación, vamos a avanzar un poco más con este fantástico libro de John Maxwell, El ABC del liderazgo, un libro muy compacto, conciso, va directo al grano en aquellos conceptos que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar nuestro liderazgo, porque el liderazgo lo tenemos que tener en cuenta en todos los órdenes de la vida, no solamente cuando queremos emprender un negocio o cuando estamos en un empleo tradicional, sino para liderar nuestras propias vidas, para aplicarlo y que sea ejemplo para nuestros hijos. Ustedes saben que hace un tiempo atrás hemos venido preparando distintos capítulos. Hoy vamos a avanzar con el capítulo número 7. Y este capítulo número 7 es interesante porque nos plantea por qué es importante la influencia. Hablemos de que el liderazgo reside en influenciar a otros. Cuando comenzamos el libro analizamos de que durante el transcurso de la vida de las personas influenciamos a muchísima gente y somos influenciados por muchísimas personas. Entonces, ¿por qué es tan importante esta influencia? Porque la verdadera medida del liderazgo es esa influencia, nada más y nada menos. ¿Y qué es entonces la influencia? Bueno, acá en la diapositiva tenemos dos personas que creo que todos las conocemos. Sabemos por un lado la princesa Diana y por el otro lado la Madre Teresa de Calcuta. Fueron personas muy conocidas en todo el mundo y las vinculan hechos similares, son personas completamente diferentes, pero tienen sus semejanzas. Ocurre que a fines del verano de 1997, estas dos personas fallecen de distintas maneras, en distintas situaciones. Pero estas mujeres, como te dije antes, fueron completamente diferentes. Una, ya la conocemos, fue princesa de Inglaterra, una mujer encantadora, se movía en la alta sociedad, y la otra, la Madre Teresa, una monja católica, pequeña de tamaño, una mujer de edad avanzada, anciana, había nacido en Albania, fue premio Nobel de la Paz y su misión en la vida era servir a los más pobres. Bueno, la historia de estas mujeres no es el propósito de contárselas aquí en esta grabación. Seguramente todos algo sabemos de ellas. Pero tengan en cuenta que a pesar de las diferencias que estas dos mujeres han tenido en sus vidas, ambas tenían algo similar. Y lo similar que las vinculaba era el impacto, lo que ejercían la influencia sobre otras personas. Resulta que en el año, curiosamente, un año antes de que estas dos mujeres fallezcan, se hace una encuesta a nivel mundial y resulta ser que como resultado de esa encuesta, tanto la princesa Diana como la Madre Teresa resultaron ser las mujeres o las personas más votadas como las personas más compasivas del mundo. Entonces podemos decir de la Madre Teresa, sí, fue premio Nobel de la Paz y una mujer muy compasiva, pero ¿qué fue del liderazgo o qué fue de la influencia de Diana? Entonces, ¿cómo puede ser que se la compare la princesa Diana con la Madre Teresa? O sea, ¿cómo alguien como esta mujer, la princesa Diana, puede ser considerada a la par de la Madre Teresa? Entonces, la respuesta que da a esta pregunta es porque Diana demostró que justamente ejercía la influencia en los demás. Para que retomemos un poco la historia de Diana, ella se casa con el príncipe Carlos en el año 1981 y era una mujer muy tímida al principio. Le abrumaba la multitud. Imagínense casarse con el príncipe, todos los medios estaban con toda la atención sobre ellos. Pero ella se supo adaptar a su nuevo papel. Y eso es fundamental en el líder, que te sepas adaptar a las distintas situaciones que se te van presentando en tu vida. ¿Cuántas de las mujeres que estamos acá hubiésemos soñado estar casadas con un príncipe? Bueno, muchas veces ese sueño a algunas mujeres se les hace realidad, pero luego hay que estar en ese rol, en ese papel y hay que adaptarse allí. Entonces, en su nuevo papel, como esposa del príncipe, ella empieza a viajar, a representar a la familia real en todo el mundo, en diversas funciones, pero ella
le puso un propósito a lo que hacía, porque más allá de representar a la familia de su esposa, ella lo que buscaba era servir a otros. Y el propósito fue reunir fondos para obras de caridad. Y ahí viene quizás el punto en común con la Madre Teresa. Pero lo interesante es que para alcanzar ese propósito, todos sabemos que sí o sí uno tiene que atravesar un proceso cuando uno se propone algo. Entonces, ella fue entablando relaciones con políticos, con organizaciones de causas humanitarias, con artistas, con fundaciones, con jefes de Estado. Entonces, de esa manera, ella fue influenciando y pudo atraer la atención de esos líderes mundiales. Se dice que también ella tuvo una gran influencia, una gran insistencia con el tema del SIDA a nivel mundial. Tal es así que uno de los representantes de la Cruz Roja Británica dijo que la atención que ella despertó en el tema del SIDA colocó la cuestión del SIDA en una agenda mundial, ¿sí? Como algo importante. Entonces es ahí cuando va apareciendo un líder. Si bien el título de ser la esposa del príncipe de Inglaterra, de ser la princesa, le ayudó, pero el título por sí solo no sirve, un título mobiliario. Resulta que en el año 96, cuando ella se divorcia del príncipe Carlos, pierde su título de princesa. Pero eso no disminuyó el impacto que ella tenía a nivel mundial sobre otras personas. Ella siguió actuando, siguió trabajando en ese propósito que ella tenía, más allá de que había sido la esposa del príncipe. Al contrario, su influencia fue expandiéndose más, mientras que la familia de su ex esposo quizás declinaba a pesar de los títulos y las riquezas y los poderes que tenían. Pareciera algo irónico, pero después de la muerte de la princesa, también continuó influyendo a muchas personas. Incluso hoy esta presentación, cuando la citamos a ella, el ejemplo de vida que estamos contando de ella nos va a terminar influenciando. La historia de ella influencia y es el ejemplo para muchas personas. El casamiento de este matrimonio lo vieron cientos de miles de millones de personas. Y el funeral de ella también se vio por muchísimas personas más. Y eso es lo que denota el poder de la influencia que tienen las personas. Lo mismo la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, tiene que quedar en claro que el verdadero liderazgo no se confiere con un premio, con un nombramiento, con una asignación, sino que surge de la influencia. Y esa influencia tiene que ser la más sana que vos puedas hacer. Cuando influencias en tus hijos, cuando influencias en tus empleados, cuando influencias en las personas de tu equipo, en las personas de tu red. Tenés que ser honesto y tienen que haber valores de por medio y el propósito que vos tengas para aquello que quieras hacer tiene que servir a otros, tiene que servirles a otros, porque de esa manera las personas te van a seguir. Entonces, a esta princesa, a lo largo de la historia de su vida y de las veces que se la ha mencionado después, jamás se la calificó como líder. Pero sin embargo, hoy en esta tarde podemos decir que sí lo fue. Porque ella logró que muchas cosas sucedieran porque ella ejercía esa influencia. Y el liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Pero ocurre que cuando tenemos que hablar o tenemos que pensar en el liderazgo, hay ciertos mitos, ciertos conceptos que son equivocados en cuanto a lo que es líder y a lo que es liderazgo. Entonces los vamos a analizar porque el libro los analiza en este capítulo y habla de 5 aspectos que muchas veces confundimos con el liderazgo. Y el primero es el mito de la administración. Cuando pensamos que dirigir y administrar son una misma cosa. Y te repito, muchas veces pensamos que dirigir y administrar es lo mismo, pero en realidad lo que vos tenés que tener en cuenta es que la principal diferencia es el liderazgo significa influir, lo acabamos de ver, es influir en las personas para que te sigan, mientras que la administración solamente se concentra en mantener un sistema y un proceso, en mantener un orden, en mantener una dirección. Entonces ahí está la principal diferencia, porque la mejor manera que tenés para probar, y para probarte a vos mismo, si podés dirigir,
antes que administrar, es hacer un cambio que sea positivo. Si vos podés lograr en tu familia, en tu trabajo, en tu empresa, en tu red, en tu organización, un cambio que sea positivo, realmente allí estás en posición de dirigir antes que administrar. Porque en general los administradores lo que hacen es mantener una dirección. Un buen administrador vos le decís, mira, este es el presupuesto. Por ejemplo, en una empresa te tenés que manejar dentro de estos parámetros, tenés que cumplir con este y este objetivo, y bueno, y el administrador que es bueno lo hace, pero ¿qué es lo que hace en realidad? Mantiene una dirección, pero no la cambia. Se atiene a lo que le dicen o a lo que son las normas y las pautas, y puede ser muy buen administrador, y no quiere decir que sea un buen líder. Entonces, para movilizar a las personas hacia una nueva dirección, hacia un cambio en una familia, en una organización, en una red, en una empresa, se necesita influencia. Y no basta con saber administrar. Ese es el primer mito que tenemos que tener en cuenta en cuanto a esas confusiones que solemos tener a los conceptos del liderazgo. El segundo mito que se presenta es el mito de la empresa. Cuando las personas damos por sentado que todos los vendedores, que todos los empresarios son líderes. Y no siempre es así. Vos podés tener un gran edificio, una gran empresa, y podrás ser muy buen administrador y no necesariamente buen líder. Los vendedores, muchas veces nos encontramos con esos vendedores que son entusiastas, que son emprendedores, que son innovadores, que tienen una actitud positiva, y en realidad esas personas te persuaden. Un empresario te puede persuadir con su presencia, con su actitud, pero esa persuasión por lo general es momentánea. Entonces nos presentan un empresario o un gran vendedor y como que nos impacta. Pero esa persuasión es momentánea, y para ser líder, la influencia tiene que ser prolongada. Esa persuasión tiene que permanecer en el tiempo. Muchas veces hay vendedores que son muy buenos, y muchas veces vos volvés a tu casa con un buzón para las cartas y resulta que no necesitabas un buzón, pero te convencieron y lo compraste. No quiere decir que ese vendedor que sea tan persuasivo vos lo vayas a seguir, porque te convenció momentáneamente. No sé si van captando el propósito de la idea, o sea, que sea una persona persuasiva, que sea innovadora, que sea con actitud positiva, no quiere decir que realmente sea un líder. El tercer mito, el mito del conocimiento. Se dice, yo me acuerdo desde pequeña, mi abuela nos decía, el conocimiento es poder, y claro que lo es, porque el conocimiento te aporta información, razonamientos, maneras de pensar y visión que otra persona con conocimientos quizás no la tenga. Pero el problema es que seguimos creyendo que el conocimiento es la esencia del liderazgo acá. Y no es así, no necesariamente la persona que más sabe va a ser la más líder. ¿Sí? Entonces, por ahí damos por sentado que una persona que sabe mucho, que posee conocimiento, que posee inteligencia, son grandes líderes. Podemos ir a universidades, podemos ir, no sé, a grandes casas de estudio, encontrar científicos, encontrar personas que tengan un alto nivel intelectual, que tengan una gran capacidad para pensar y para razonar, pero no necesariamente eso equivale al liderazgo. ¿Sí? Entonces ahí ténganlo en cuenta, o sea, las personas que saben mucho hay que valorarlas, y el conocimiento lo tenemos que adquirir, lo tenemos que valorar, pero no lo confundamos con liderazgo, porque no siempre la persona que más sabe va a ser la indicada para manejar un grupo, para liderar un grupo, y es allí donde tenemos que tener esa percepción. Si tenemos conocimiento, pero sabemos que hay una persona, nuestro líder, que tiene más aptitud, en nuestro grupo, que tiene esa aptitud, eso para convocar, para generar ese entusiasmo que se contagie y que las personas lo siguen, hay que tenerlo en cuenta y hay que estar atento. Y eso muchas veces es lo que hay que incentivar a las personas de cada equipo y a las familias también. Hay otro mito que creo que está muy de moda,
¿sí? Acá pongo estas imágenes, pero no necesariamente son estas personas. El mito del pionero, ¿sí? Es ese concepto equivocado de creer que cualquiera que marcha al frente de una multitud es un líder, ¿sí? Porque para realmente ser un líder, una persona no solamente tiene que estar al frente, sino que tiene que tener a la gente detrás. Y que esa gente que está detrás tuyo lo esté intencionadamente. O sea, esté porque quiere estar. Y quiere que vos seas su guía y ellas actúen según tu visión. Si no, no sirve de nada. Si vos crees que sos el primero en algo, pero te das vuelta y estás solo, no sirve. Hoy está de moda registrarse en muchos sistemas, en muchos programas, y todos queremos ser de los primeritos, y todos queremos tener una gran red, mucha gente debajo y demás. Pero ¿de qué te sirve si luego no vas a saber dirigir, no vas a saber liderar ese grupo? Entonces hay que tener en cuenta que no necesariamente el que está primero en una red, en un negocio, en una empresa, al frente de una empresa, va a ser el líder. Porque el líder tiene que ser la persona que sabe guiar a las personas que lo siguen. El quinto mito, y el último, es el mito de la posición, ¿sí? Y esta es la peor interpretación que podemos hacer del liderazgo. O sea, creer que el liderazgo está basado en una posición. Por ejemplo, como hablábamos antes, el presidente de una gran compañía, no necesariamente porque esté en esa posición, lo hace líder. Porque no es el cargo lo que lo hace líder. El líder es quien hace al cargo. Cuando vos te sentas con tu grupo, cuando vos te sentas con tu familia a charlar, a plantear objetivos, a trabajar con metas, y vas transmitiendo la visión de lo que vos crees que realmente es lo correcto para seguir con tu equipo, de esa manera te vas haciendo ese cargo de líder. Entonces, ten en cuenta que la posición de la persona que se te presente, por el título que tenga, no necesariamente le va a ser un líder a la cual vos tengas que seguir. Entonces, ¿quién es el verdadero líder? Porque es muy lindo todo lo que hemos venido hablando. Y bueno, ¿quién es el verdadero líder? En realidad, eso lo vas a saber vos. Y lo fundamental que tengas que hacer es autoexaminarte. Uno tiene que ser el líder de su propia vida, para luego así poder liderar el resto, para poder liderar tu familia, para poder liderar tus hijos, para poder liderar tu equipo, en tu negocio, en tu puesto de trabajo, sea el que sea. Ten en cuenta que cuando hayas aprendido estos breves conceptos de lo que es la ley de la influencia, y cuando reconozcas que ejercer la influencia en cualquier organización, en cualquier ámbito en el cual estés, incluso en tu vida personal, requieren de mucho trabajo. Ser líder no se hace de la noche a la mañana. Ser líder no implica no hacer nada, implica trabajo, implica responsabilidad. Y tenés que tener en cuenta que el liderazgo no se puede realizar sin apalancamiento. Ustedes vieron que siempre cuando hacemos las presentaciones de negocio explicamos que la base de tener resultados en la época en la cual estamos viviendo es el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo es justamente el apalancamiento, cuando nos apoyamos unos a otros con los conocimientos, con la experiencia, y podemos lograr más cosas en menos tiempo. Y bueno, entonces si un líder no tiene influencia en ese equipo, es ineficaz. Entonces lo importante es que cuando vos te plantees y te analices a vos mismo, cómo estás liderando tu vida, cuál es la postura que tenés, cómo actúas frente a la vida, es lo importante que tengas que ir analizando para que puedas transmitir a los demás. Porque aquella persona que se piensa que es líder, pero no tiene seguidores, solamente está dando una caminata. Y acá no queremos dar caminatas, queremos avanzar en la vida, queremos tener éxitos, queremos tener logros. Entonces, ¿vos querés caminar solo o querés caminar con un equipo que te siga? Entonces, ten en cuenta que si no podés influir en otras personas, no te van a seguir. Y si no te siguen, no sos un líder. Porque recuerda, como lo dijimos al principio, que el liderazgo es influencia. Nada más, ni nada menos. Y ten en cuenta que las personas seguimos a otros por convicción y no por obligación.
por convicción y no por obligación. Es fundamental que eso lo tengas en consideración, porque muchas veces nos enojamos porque los otros no hacen lo que nosotros les pedimos, ya sea en una familia, en un empleo o en la misma red. Pero ¿y por qué los otros no logran lo que uno desea? Porque uno no sabe transmitir la visión, uno no sabe elevar a la otra persona en sus capacidades, en sus habilidades, para que las personas se sientan comprometidas, no solamente con ellos mismos, sino con vos y con el propósito que hay. Porque para todo en la vida tienes que tener un sentido de dirección y un sentido de propósito, porque si no hay ese propósito, de nada te va a servir tener liderazgo y tener un equipo, porque no es como que no tuvieras esa brújula que te diga a dónde ir. Por eso, pregúntate que si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar al que quieres estar mañana. Y eso es el propósito que tenés que tener en cuenta, no solamente para el liderazgo de tu propia vida, sino para tenerlo en cuenta para aquellas personas obligadamente que sin querer estamos influenciando. Y tenemos que analizar cuál es el ejemplo que estamos dando para que ese propósito se transmita a los demás. Damas y caballeros, hasta aquí esta presentación. Espero que les haya sido de utilidad. Ha sido un gusto para mí compartir este tiempo con ustedes y nos estamos reencontrando en una próxima presentación. Que tengan una muy buena tarde.